Queridas amigas y queridos amigos, estaba pensando que cada vez que iniciamos una sesión, profesor Augusto Verde, cada vez que iniciamos una sesión del ciclo Hablando desde el Sur, lo que digo me hace acordar un poco a aquella extraordinaria miniserie norteamericana, que fue una de las primeras miniseries que hubo, Raíces, Roots, basada en ese librito tan bueno de ese periodista afroamericano. Y donde en cada generación los niños y las niñas le pedían a los mayores, cuéntanos la historia de Punta Quinte, el hombre que llegó de África como esclavo, y luego continuaba toda la historia de Punta Quinte, hizo esto, hizo lo otro. Y uno dice, caramba, tantas veces se repite y así se crea una tradición oral. Pero claro, aquí la realidad es que, gracias a Dios, se van a incorporar hermanas y hermanos nuevos y nuevas de diferentes países en cada oleada en que abrimos los cursos del programa de cursos para el doctorado. Y entonces tiene sentido recordar los orígenes ya casi legendarios, prácticamente míticos, de este ciclo. En enero del 2009 recibimos los primeros grupos de estudiantes de los cursos formativos para el doctorado. Y nos dimos cuenta, las profesoras y profesores, que contábamos con una calidad académica extraordinaria en nuestro alumnado. Y que desperdiciar esa riqueza era un pecado capital, un crimen cósmico, un error imperdonable. Y entonces resolvimos crear un ciclo de conferencias a cargo de nuestras estudiantes, de nuestros estudiantes, donde pudieran exponer sus investigaciones, traer sus proyectos, sus propuestas, sus ideas, presentarlas, sus libros, sus trabajos en su casa, en esta Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que es la casa de cada uno y de cada uno de ustedes. En abril del 2009 tuvo lugar la primera reunión del ciclo, expusieron estudiantes de Brasil, de Chile, de Colombia. A partir de ese momento tuvimos cantidad de sesiones excelentes en que fuimos aprendiendo, en que fuimos conociéndonos. Y bueno, han pasado ya 14 años de aprender en conjunto y volvemos. El ciclo cambió de nombre algunas veces debido a la expansión del programa. Originalmente se llamaba El Sur tiene la palabra, hasta que tuvimos estudiantes de México que se enojaron, se enfadaron mucho, dijeron nosotros no somos el Sur y también queremos tener la palabra. Entonces dijimos, muy bien, reformulamos y pusimos Latinoamérica tiene la palabra. Y así fuimos hasta que nuestros queridos estudiantes de África se enojaron muchísimo. Dijeron, nosotros no somos Latinoamérica, igual tenemos la palabra. Entonces hicimos una votación entre toda la comunidad, que ya era bastante grande en ese momento, de estudiantes y docentes de nuestro programa. Insistiré en que el mejor de todos los títulos para el ciclo lo propuse yo, y no fue votado por nadie, constituyendo otro de mis muchos fracasos. En consecuencia, el título propuesto por un estudiante que era Dialogando desde el Sur fue el más votado y fue el que adoptamos. Y es inteligente la idea, porque lo que nos decía
este hermano es, no importa quiénes hablen, siempre hablaremos desde el sur. No importa a quiénes les hablemos o con quiénes dialoguemos, siempre dialogamos desde el sur. Cuando dice desde el sur no se refiere solamente a la geografía, se refiere a un punto de vista del mundo, de la vida, de la relación de los pueblos, de la manera de visualizar los futuros posibles. Y aquí hemos estado dialogando desde el sur y hoy seguiremos dialogando desde el sur. Coordinará el evento de hoy nuestra queridísima hermana brasileña Isleina Álvarez Barbosa, a quien en consecuencia procedo a pasarle la palabra. Muy bien, aquí. Boa noite, boa tarde. Inicialmente, eu venho falar português, o espanhol ainda é muito fraco, preciso melhorar com urgência. E saúdo todos os meus colegas de sala, de turma, de classes, de colegas de classes e demais estudantes. Saúdo meus professores aqui presentes, os quais representam na figura de Dr. Carlos Martins, agradecendo o convite para tornar a noite de hoje, a confiança. Para mim uma honra enorme estar no cenário de uma pessoa de referência jurídica e acadêmica, e uma pessoa para a qual eu tenho bastante respeito e admiração. Dialogando desde a ensino, é um momento ímpar para todos os estudantes do doutorado. É um espaço democrático, é um espaço que nos confere a palavra, como o próprio doutor Gabi Martins colocou. É um espaço que podemos utilizar para expor as nossas ideias, nossas pesquisas, para que os nossos colegas saibam também o que a gente faz, o que cada um faz em sua trajetória acadêmica, em sua trajetória profissional, suas linhas de pesquisa, suas preferências, e que possamos trocar conhecimento de forma a enriquecer cada vez mais. Acho que esse é o principal objetivo, né? Que se cumpre de forma brilhante. A noite de hoje, na noite de hoje, nós teremos 3 expositores, oradores, que vão falar sobre alguns temas e, ao final, os alunos podem fazer perguntas, questionamentos, comentários, terão a palavra. E aí, sem demora, eu passo a palavra ao primeiro expositor, doutor Nico Rios, do Chile, que será apresentado pelo nosso colega Carol Andréia Urquiza Granda, do Equador. Isso aqui. Sí, no, ellos usan ese micrófono. Muy buenas tardes, profesores y profesoras, el público en general. Tengo el honor de presentar al abogado Rodrigo Ríos Álvarez, chileno, magíster en Derecho por la Universidad de Chile, profesor de Derecho Penal y procesal penal en la Universidad de Finis Terrae y Católica de Maule de Chile. El tema del compañero, el abogado, será prisión preventiva en Chile, desnaturalización y exceso, el cual les pido por favor un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos los que están presentes, principalmente a los profesores que componen
los cursos del programa, el placer de compartir con ellos, conocerlos personalmente. En mi caso particular, por primera vez en la Facultad de Derecho, por lo cual significa también una doble alegría y orgullo estar tanto con ustedes, así como con mis compañeros. Agradecer esencialmente al profesor Ricardo Rabinovich, no solamente por su enseñanza, sino que también por toda su generosidad que ha tenido conmigo y con mi familia, y algo que también me gusta también dejar patente su calidad humana en ese sentido. Él lo sabe, la gratitud que le tenemos dentro de mi familia. Pues bien, el tema que he seleccionado no es un tema baladí la selección. ¿Por qué? Porque forma parte de un trabajo que compone un libro que me tocó coordinar con 10 profesores brasileños y 10 profesores chilenos, a 20 años de la reforma procesal penal chilena y también a 20 años de varios hitos reformistas también en Brasil en materia procesal penal. Por lo tanto, la prisión preventiva bajo ese contexto no es un tema ni no es un problema particular de Chile, no es un problema particular de Brasil, es un problema que atraviesa toda nuestra región y atraviesa nuestra región a un nivel problemático. No creo que ninguno de los países a los cuales representamos pueda jactarse de que tiene índices de prisión preventiva que sean dignos de ser resaltados. Por el contrario, todos nuestros sistemas, la mayoría de corte acusatorio, muestran índices que son preocupantes. Quiere decir de Brasil que mantiene aún un sistema más cercano, más cercano a lo que es un sistema inquisitivo, y evidentemente los resultados que muestra van también en esa línea. Lo que quiero hablar en este tiempo que se me ha dispensado es hacer una breve síntesis de lo que fue la codificación chilena para llegar a lo que tenemos actualmente y que se ha denominado como la reforma procesal penal chilena, que por lo demás ha servido de modelo a distintos países latinoamericanos. Y junto con ello, en un segundo momento, especificar en ese análisis cuál es la regulación normativa de la prisión preventiva y cuáles son los nuevos críticos que a partir de ahí se han generado, que nos tienen, adelantando desde ya una conclusión, con índices muy preocupantes y de lo que era la cultura chilena inquisitiva, más que lo que debería ser el resultado de aplicaciones de reglas acusatorias como las que tenemos actualmente. Para finalmente hacer alusión a nivel de solamente denunciado cuáles son, o creo yo, los principales problemas o razones de por qué tenemos esta situación alarmante a mi criterio a nivel de los índices de presión preventiva. En este contexto, quiero tomar una frase del profesor español que él señalaba, el profesor Miranda Frances, que decía que la prisión preventiva, o los parámetros de los índices de prisión preventiva, son derechamente un termómetro de cuán democrático es un país, o de cuán democrático es un proceso penal. Por lo tanto, una fotografía a los índices o a la estadística no es una estadística que sea niña o que no tenga alguna incidencia valorativa. Bajo esta lógica, entonces, lo que ocurre en nuestros países, cuando tenemos dentro de nuestra población carcelaria un porcentaje alto de prisión preventiva versus las personas que se encuentran efectivamente condenadas, debe significar una alerta o una alarma bajo esta lógica, bajo ese prisma de cuán democrático es nuestro proceso penal, cuán respetuoso es del debido proceso. Y en esa lógica, Chile ha tenido dos hitos de codificación relevantes. Nuestro primer código de procedimiento penal data del año 1906, con discusiones que se originaron en la última década del 1800. Y en esa discusión lo que ocurrió en nuestro país fue reunir toda la normativa que provenía esencialmente de España, del Reino de España. Ya ustedes harán la analogía, la conclusión del vínculo, de que esa vinculación es evidentemente inquisitiva. Todo lo que venía de España y que fue recepcionado por Chile y los restantes países latinoamericanos es la influencia del modelo inquisitivo bajo una lógica de enjuiciamiento penal. Por lo tanto, bajo estas reglas procedimentales del Código de 1906, evidentemente que la regulación de la prisión preventiva respondía a esencialmente el control social. No existía bajo esa modificación inicial en el modelo chileno ningún respeto directo a lo que es el debido proceso. Existía derechamente un silencio en lo que dice relación con la presunción de inocencia, y por ahí lo que atravesaba a nivel de interpretación y de un principio madre, por decirlo de alguna manera, del Código de Procedimiento Penal antiguo, era una presunción de culpabilidad.
Por lo tanto, si presumíamos al inculpado, al imputado que se enfrenta al procedimiento culpable, el escenario más lógico, más coherente con esa situación inicial al ser investigado, era dejarlo en prisión preventiva. Por eso, durante todo ese periodo de 1906 hasta el año 2000, Chile tuvo de manera inalterable reglas marcadamente inquisitivas, donde se produjo evidentemente una disociación por las obligaciones que Chile había contraído a nivel internacional, cuando, por ejemplo, suscribió y ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto tiene una explicación también en términos históricos que es relevante tener presente para que también conozcan nuestra realidad. Chile tuvo, y conocidamente tuvo, una dictadura militar a partir del año 1973 y que tiene su término a comienzos de los 90. En el año 1990 ya comienza un tránsito nuevamente hacia la democracia. Y es en el año 1991 cuando Chile ratifica y suscribe la Convención Americana de Derechos Humanos. Por lo tanto, podemos ver aquí entonces cómo vamos a estar en consonancia, o el deseo de volver a estar en consonancia con las obligaciones internacionales que habíamos suscrito a partir de ese momento. Por eso este tránsito democrático comienza en la década del 90 a marcar una fuerte influencia académica y una presión de la sociedad civil para dejar atrás este modelo inquisitivo. Si estábamos asumiendo obligaciones internacionales de respetar el debido proceso, de respetar la presunción de inocencia en cuanto principio, era incompatible con un modelo de enjuiciamiento criminal que se definía y autocomprendía como irrespetuoso de aquellas garantías. Por lo tanto, esta presión del mundo académico de la sociedad civil, con un rol fundamental de dos profesores argentinos, en este caso el profesor Julio Márquez y el profesor Alberto Miller, quienes presencialmente en Chile empujaron y lideraron esta discusión, ver como resultado que a finales de la década de los 90, Chile se entrega para sí un nuevo código de enjuiciamiento penal, un nuevo código denominado el Código Procesal Penal. Y tenemos ahí entonces, por primera vez en nuestra historia, una consonancia directa dentro de nuestras reglas procedimentales con las obligaciones internacionales que habíamos contraído al comienzo de esa década. Pero la gran contradicción, y en esto quiero también hacer un reflejo de alguna manera con la realidad brasileña, tenemos la distorsión en que mantuvimos y mantenemos todavía nuestra constitución que fue dictada en dictadura. Por lo tanto, el escenario, si bien es auspicioso desde un punto de vista normativo, sigue teniendo esa gran deuda a nivel constitucional cuando se regulan materias como esta, por ejemplo, la prisión preventiva. Porque tenemos hoy día un código modelo para Latinoamérica, y así ha sido reconocido en distintas latitudes, por su característica garantista en términos de reconocer todo el tipo de garantía y derechos que conforman el debido proceso en la lógica convencional. Pero tenemos una constitución que está hecha y redactada bajo parámetros completamente diversos, donde evidentemente ni siquiera se mencionan los principales derechos que conforman el pliego del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Silencio de la Constitución respecto a la presunción de inocencia, por ejemplo. Silencio respecto al derecho a un juez imparcial, cosas que uno diría que son de perogrullo. Nuestra propia Constitución actual ni siquiera utiliza la nomenclatura del debido proceso. Hay que hacer un esfuerzo interpretativo para llegar a coincidir que la fórmula que utiliza es finalmente coherente con el artículo 8 antes citado. ¿Y por qué hago un vínculo con Brasil? Porque Brasil tiene una constitución marcadamente garantista, pero tiene un código de procedimiento penal que está en la otra línea. Por lo tanto, tenemos el problema cruzado, de alguna manera, y por eso el libro que yo he mencionado tiene esta relevancia, porque nos permite mirarnos y decir, mira, tenemos problemas similares, quizás en esferas distintas, pero que apuntan al mismo núcleo, al mismo problema que decanta en estos índices que tanto los brasileños como los chilenos tenemos en el uso de la prisión preventiva, que como trataré de describir, dan cuenta de un uso abusivo de esa medida cautelar personal. Pues bien, con las nuevas reglas procesales penales que ya he hecho mención y por los principios reconocidamente ya establecidos del derecho de defensa, de la presunción de inocencia, la lógica de la implementación de esas nuevas reglas debería determinar que los índices de prisión preventiva bajasen en comparación con la población condenada. Y el impacto de la reforma procesal penal chilena desde el año 2000 al 2010, esto es, los primeros 10 años de aplicación de las nuevas reglas de corte acusatorio, tuvieron un impacto directo en reducir
el porcentaje de personas privadas de libertad en nuestras cárceles, que era la consecuencia lógica y directa de cambiar radicalmente nuestros parámetros y nuestros principios. Tanto así que la estadística, solamente a modo de descripción, el año 2004, que es el año previo a la implementación total a nivel nacional de la reforma procesal penal, la población en prisión preventiva en nuestras cárceles alcanzaba el 35,6%. Y al año 2010 se redujo al 21,2%, siendo la cifra más baja en nuestra historia en términos carcelarios. Nunca antes Chile había tenido tan poca población carcelaria en prisión preventiva en relación con la población condenada. Somos una sociedad, y aquí utilizo un concepto que se utiliza mucho en Brasil, que es tenemos una mentalidad inquisitoria. En nuestro ADN, en Chile, tenemos marcadamente un chip inquisitorio. Y bajo esa lógica, entonces, comenzó una preocupación a nivel legislativo, a nivel social, de presionar para que se hiciesen reformas a las nuevas reglas procedimentales. ¿Por qué? Porque estaba siendo extremadamente garantizado. Ahora estamos teniendo muchas menos personas en prisión preventiva. Acá tengo un par de colegas, amigos chilenos que han ejercido y ejercen roles dentro de la judicatura y han recibido críticas cada vez que se comportan de manera, me refiero a los jueces chilenos de garantía, cuando aplican las reglas y aplican los principios acusatorios porque se les señala que son garantistas. O sea, si uno hace una extrapolación de la crítica, debería ser una larga. Que a un juez le digan ustedes es extremadamente garantista, está diciendo finalmente que está aplicando y respetando los principios. Y eso en clave chilena, en clave conservadora, un populismo marcadamente excesivo, se transformó en una de las principales críticas del sistema. Pues bien, 2008, 2016, se hicieron grandes y sendas reformas al Código Procesal Penal que significaron incrustar dentro de este cuerpo acusatorio porciones marcadas de disciplina. Y esas reformas tuvieron esencialmente incidencia, y su corazón principal, en las reglas de la prisión preventiva. Por lo tanto, desde el año 2010, cuando tuvimos nuestro hito más bajo del porcentaje de población en prisión preventiva, con esta reforma de 2018 comienza a tener impacto, y luego consolidar el año 2016, la cifra nunca más volvió a bajar y comenzó a subir paulatinamente. Y así llegamos al año 2020, en la víspera del inicio de la pandemia, a tener un porcentaje del 34,6% de personas privadas de libertad en medida cautelar personal. ¿Y por qué marco justo en el mes del inicio, cuando está comenzando la pandemia? Porque, paradójicamente, la pandemia, en esta situación, marcó el único momento a partir de allí de racionalidad en el empleo de la prisión preventiva. Porque hubo una recomendación directa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que todos los Estados miembros revisaran la situación de las personas en esta medida cautelar personal y que satisfaciese los parámetros de grupos de riesgo para la enfermedad del COVID, para el COVID-19. Y Chile, en esa lógica de la revisión del 100% de los casos que respondían a esos parámetros de edad avanzada, madre con hijos pequeños o personas con enfermedad base que podía significar un riesgo de muerte, de ese 100% de las personas que reunían esa característica, cambió la prisión preventiva a un 30% de esa población, llevándolas al régimen de un arresto domiciliario total. Por lo tanto, una reflexión a partir de ahí es que era perfectamente posible, entonces, haber utilizado al menos en ese 30% otras medidas cautelares personales tan eficientes como la prisión preventiva, si lo que queríamos era finalmente resguardarnos de la supuesta peligrosidad de aquellas personas. Pues bien, ahí entonces al mes siguiente se produjo un impacto del 5% en términos porcentuales en una baja del índice de prisión preventiva. Pero pues bien, eso fue una excepción y la memoria es frágil y la pandemia al parecer fue dejada atrás y a partir de abril de ese mismo año, un mes duró el impacto, comenzamos nuevamente a retomar el impulso al alza y hoy en día, en el 2022, a diciembre del 2022, que es la última estadística que he podido consultar, estamos ya superando el 37% de personas privadas de libertad en nuestras casas. Por lo tanto, haciendo ese recorrido histórico, con hitos bien determinados, tenemos una primera conclusión de que la respuesta que el sistema procesal penal chileno, siendo marcadamente acusatorio o de permanencia acusatoria, siendo reconocido incluso internacionalmente como un modelo a seguir, está entregando como resultado un producto que es propio de un sistema inquisitivo.
se da la gran paradoja que Chile ya está teniendo un rendimiento que lo está situando al comportamiento previo de la aplicación de las reglas procesales actuales, y por lo tanto se explica dentro de las personas que se han dedicado a investigar este punto que una de las razones sería aquellas performances legales a las cuales he hecho alusión. Hay una impaciencia de nuestro legislador que ve finalmente la aplicación de las reglas procesales penales un enemigo. Un peligro en términos de, como ya dije en clave garantista, estar finalmente, como se dice en el eslogan, del lado del delincuente, estando del lado de las víctimas. Y solamente como un dato anecdótico, en 22 años que lleva la aplicación del Código Procesal Penal, Chile ha hecho respecto a ese código 34, 35 reformas a ese código. Reformas sobre la reforma. Lo cual demuestra, al final del día, esa impaciencia legislativa en el sentido de que el legislador, que fue el impulsor de las reglas procesales penales, él mismo demuestra una impaciencia que no es capaz de esperar el transcurso y que decante el tiempo, el real rendimiento y el peso específico que tiene una reforma como esta. Se suele señalar generalmente que una reforma de esas características, para saber realmente cuál es su peso, hay que esperar el transcurso de una generación. Y el transcurso de una generación no se data en menos de 30 años. Y tenemos 33, 34 reformas en 22 años de aplicación de estas reglas. Bien, allí tenemos un principal motor como problema de esta situación, que es el mismo legislador a quien aplaudíamos de pie en el año 2000 y hoy día se transforma en uno de los principales enemigos de la aplicación de estas reglas. Otro factor determinante, sin duda alguna, que es el rol que cumplen los medios de comunicación bajo esta ley. Intencionadamente o no, tenemos un manejo completamente morboso de lo que es el proceso penal en la búsqueda de audiencia, en la búsqueda finalmente de rating televisivo. ¿Qué significa esto? Que el insumo que recibe la ciudadanía, que luego la leemos en clave de opinión pública en encuestas de opinión, lo que está consumiendo día a día es información respecto de inseguridad. Y se transmite que el sistema procesal penal chileno hoy en día es un fracaso. ¿Por qué? Porque se situó del lado del delincuente. Entre comillas, yo lo digo, pero se escucha así en los medios de comunicación, en el sentido de que las reglas fueron hechas para reconocer los derechos de los imputados y dejar en desmedro a las víctimas. Y bajo esa lógica, evidentemente, cuando se levanta la opinión pública para cuantificar y medir esa opinión, lo que quieren las personas es mayor acción, mayor cárcel, mayores penas. ¿Y quién toma el legislador? El insumo de la encuesta de opinión que quieren eso. Como el congresista, el legislador es electo en votación popular, nos entrega al final del ciclo leyes que son de corazón absolutamente inquisitorias. Y por eso tenemos esta especie de un Frankenstein jurídico que en apariencia a lo lejos parece un sistema acusatorio, pero cuando nos comenzamos a acercar nos damos cuenta que tiene órganos que son completamente propios del sistema. Y para hacer, y voy a cumplir con esto, esta va a ser, no es como la anécdota en el doctor, esto la Corte Interamericana lo tiene bastante claro. Hubo una sentencia que evidentemente no me da tiempo para extenderme en ello, pero sí hago la invitación para que ustedes puedan consultar, que es el caso Norinca Alemán versus Chile del año 2018. Dentro de sus distintas aristas, que una sentencia muy rica en cuanto a análisis a nivel procesal penal, se hace cargo de la forma en que los jueces chilenos están aplicando las reglas sobre la prisión preventiva. Y bajo esa lógica, la crítica que hace la Corte Interamericana es esencialmente en el punto en el que se está aplicando la prisión preventiva en términos de muchas veces entenderse como una anticipación de la pena, más que ser considerada una medida cautelar con fines netamente procesales. Yo lo que creo derechamente es que la Corte queda corta en la crítica. ¿Por qué? Porque si bien puede ser factible criticar la labor judicial, el principal error a mi criterio fue la oportunidad. Pues bien, quizás tenemos ahora la oportunidad, cuando nos demos una nueva constitución, que por primera vez nuestra constitución esté en consonancia con los parámetros convencionales de decretar prisión preventiva con los parámetros que establece la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto es, el peligro de fuga y la obstaculización de la investigación y nada más que eso. ¿Por qué? Porque nuestro sistema procesal penal tiene como principal parámetro para decretar la prisión preventiva considerar que la libertad del imputado sea considerada un peligro para la seguridad de la sociedad. ¿Y cuándo se imputó ese parámetro? ¿Cuándo nació? El año 1978, en plena dictadura militar. Tenemos la oportunidad de deshacernos
de ese lastre finalmente de la dictadura y entrar finalmente a un parámetro democrático y respetuoso del debido proceso. Muchas gracias, me excedí 9 segundos. Grazie, muito bom conhecer um pouco mais das questões do direito penal na Chile. Sem demora, eu passo a palavra para o segundo orador, doutor Cáceres, da Câmara. Olá, boas tardes, meus companheiros. Queria dizer que é um meu privilégio estar uma vez mais cumprindo um espaço, um grande aliás, fizemos uma doutor Ricardo, sobre nós, especialistas na universidade, mas não Gracias, Lorena. Gracias a todos, profesor Ricardo, queridos compañeros de clase, queridos compañeros del programa. Para mí es un honor y un gusto presentarme acá, sobre todo con un tema que no es mi especialidad, no es un tema sobre el que trabajo todos los días, es un tema que sin duda me da preguntas y nos atrae de alguna manera a todos. A continuación creo que les daré una breve introducción. Mi idea, más que contarles en qué consiste esto, es generar preguntas. Yo me considero un preguntador, no un concluidor, pero aspiro que por lo menos generen ustedes un interés. Más ahorita porque tenemos de vecinos a los sujetos, objeto de mi, digamos, análisis, muy somero. Bueno, sí, titulé esta aproximación como de fútbol, derecho y ayudas tecnológicas a la justicia. Y para empezar, voy a contarles una anécdota. El 13 de diciembre de 2020, plena pandemia, en la pasmosa soledad de un estadio en la ciudad de Barranquilla, para los que conocen mi país, Barranquilla es una ciudad costera muy caliente y muy conocida porque allá juega la selección Colombia. Hace un calor terrible, una humedad muy alta, pero por supuesto, en mitad de semejante situación estaba sola. Eran 22 jugadores viéndose las caras con un árbitro. Ese día, mi amado equipo de la América de Cali, que es un equipo muy popular, representativo de las clases obreras de la ciudad, casi que de la región, jugó el partido de vuelta de la semifinal de la Liga Colombiana de Fútbol y para ese año la Liga estrenaba el uso de la herramienta tecnológica conocida como VAR, ¿sí? Video Assistant Referee. Ese día mi equipo logró una importantísima victoria de visitante y que finalmente nos llevó a la final y posteriormente también ganamos. Esa felicidad que me viene en este momento, pues multiplíquenla para ese día. La anécdota viene a colación porque por días posteriores a ese encuentro, algunos seguidores del equipo contrario, especialmente un conocido jugador de fútbol llamado
Carlos El Pibe Valderrama, en un intento por legitimar la victoria, inició una discusión acerca de las posibles ayudas, complot y hasta de arreglos para favorecer a México. Pues en desarrollo del juego se dio una jugada en la que se anuló un gol mediante esta ayuda tecnológica de VAR que específicamente registró fuera de lugar que al momento de trazar las líneas se estableció en menos de un centímetro. Por supuesto, se imaginará la polémica que fue para los aficionados del grupo contrario, que la decisión tuviera que ver con una medida inferior a ese centímetro. El video no permite al limitado ojo humano percibir semejante distancia entre los pies de los jugadores que están involucrados en la jugada. Pero el software, sin duda, estableció con precisión milimétrica que esa era la medida y, por cuanto, era menos de un centímetro. Según las reglas 11.1 y 11.2 de la International Football Association Board, que es la entidad encargada de la definición de las reglas en el fútbol, el jugador se encontraba en fuera de lugar y por lo cual no hay duda que, en efecto, como sucedió, debía conseguir su libre directo. En cuestión de segundos, el software utilizado en la cabina del VAR resolvió un problema de justicia que de otra manera hubiera sido imposible de resolver sin dejar de alguna manera algún manto de duda. Barranquilla pueden cuestionar la regla, los términos de la regla 11, su interpretación o incluso su conveniencia para el fútbol, pero jamás que en este momento se dio cumplimiento a la regla establecida. Desde la perspectiva normativa, el resultado es justo. Esa fue la primera vez que me encontré en una situación como esta y por la que me cuestioné la utilidad del uso de las ayudas tecnológicas en situaciones o problemas relacionados con la justicia. Digo justicia en el sentido largo, ¿no? Bueno, una rápida búsqueda en Internet me permitió encontrar un creciente interés por la aplicación de diferentes herramientas de software en labores evidentemente jurídicas, dentro del contexto de lo que hoy se denomina cuarta revolución industrial y que por antonomasia se identifica con la inteligencia artificial. Así descubrí la existencia de 4 herramientas que ya son actualmente utilizadas en el desarrollo de razonamientos jurídicos. Quiero que presten atención a esta expresión, razonamiento jurídico. Se trata de los programas ROS en Canadá, Data Use en Francia, Compass en los Estados Unidos, Prometea aquí en Argentina y Pretoria en Colombia. Aunque debo aclarar, estas últimas dos, Prometea y Pretoria, son producto argentino, pese a que Pretoria sí, se utiliza por la Corte Constitucional Colombiana para facilitar la revisión de temas relevantes para su revisión. Y además, quiero aquí hacer una cuña, para los que no sepan, porque son pocos, que estas dos últimas software, estas dos herramientas que se desarrollaron acá son de la Universidad de Buenos Aires, que además cuenta con el primer laboratorio y el primer posgrado para el desarrollo de este tipo de herramientas en Latinoamérica. Pero bueno, no se trata de simples programas de fabricación, de procesamiento de texto que usualmente tenemos en nuestras oficinas, en los despachos judiciales, que digamos, hace 40 años favorecieron el desplazamiento, el reemplazo de tecnologías mucho más simples, como era la máquina de escribir o los libros de registro de entrada y salida. Algunos lo llaman bitácoras. No. Estas herramientas son algoritmos avanzados capaces de examinar minuciosamente cantidades ininteligibles de información en fracción de segundos, conocido como Big Data, o en otras situaciones son capaces de predecir soluciones precisas, exactas, a formulaciones variadas de cuestionamientos sobre derechos. Se conoce en el medio como Legal Question Answering. Legal Question Answering. Ejemplos que han dado origen a la expresión hoy más utilizada de inteligencia artificial jurídica.
Seguramente, como me pasó a mí cuando empecé a leer sobre este tema, si he ido bien en el desarrollo del mismo, en este momento su corazón debe estar un poquito acelerado y en su cabeza de pronto revolotea la conclusión que lo próximo que van a reemplazar es a nosotros. Para tranquilidad de todos, debo indicarles que hasta el momento, ninguna de estas herramientas ha sido desarrollada para eliminar sus o nuestros trabajos mejor, sino todo lo contrario. Se ha reafirmado la necesidad de los mismos y facilitar, de alguna manera, algunas funciones, tal como sucedió en el futuro. En principio, los programas de inteligencia artificial jurídica pueden simplificar algunas labores básicas que manejamos nosotros, por ejemplo, mediante la automatización de procesos rutinarios y usualmente tediosos, como la recopilación y selección de datos en volúmenes enormes de documentos. Pero su desarrollo va mucho más allá de la mecanización y hoy es posible incluso hallar programas capaces de realizar complejos análisis argumentativos que pueden incluso predecir las decisiones de los tribunales con elevados índices de acierto. Hay casos incluso en los Estados Unidos y en Canadá en los que se ha registrado aciertos superiores al 75%, en tanto que el razonamiento jurídico, el mismo razonamiento jurídico probado por expertos en la materia, personas, no máquinas, apenas roza los 50%. Las aplicabilidades de estas herramientas pueden ser tan complejas como el ejercicio mismo de nuestras funciones lo permite. Piénsese, por ejemplo, en los enormes archivadores de los juzgados y tribunales de nuestro país, dentro de los que se depositan enormes cantidades de documentos a la espera de ser leídos en algún momento para poder tomar decisiones. En Colombia, por ejemplo, algunos despachos judiciales, como la Fiscalía General de la Nación, donde trabajo yo, estos despachos tienen a cargo el conocimiento de más de 5.000 casos. Ellos, evidentemente, hacer un análisis simple, demuestra que no es posible realizar una atención o darles atención a cada una de esas causas en un año. Incluso podríamos tener que esperar, tendríamos que esperar por 2 o 3 años, siendo un despacho muy eficiente para una sola actuación. Bueno, ya un programa de inteligencia artificial puede lograr el procesamiento de los textos contenidos en los documentos, organizar temáticamente los contenidos e incluso determinar la relevancia política de cada documento. Yo sé, se están preguntando lo mismo que yo. Digamos, determinar la relevancia política es un ejercicio complejo, pues no todos otorgamos la misma relevancia política a un mismo hecho u objeto, ¿no? Pero en términos generales, estas máquinas ya pueden lograr un razonamiento en términos de los expertos respetable, más o menos aceptable. Ahorrando así, en este caso, años, incluso muchos años de trabajo y permitiendo que cada una de las potenciales causas sean atendidas en plazos razonables para quien espera una pronta justicia. Si hasta este punto lo sé guiado correctamente, espero. En este momento deben estar preguntándose por la fiabilidad del análisis que realiza la máquina. Digamos, a diferencia del fuera de lugar, los problemas jurídicos suelen ser mucho más complejos que la medición, por ejemplo, de una distancia grande o pequeña. Aunque sabemos, también en el derecho se presentan casos en los que la razón jurídica se otorga a partir de la determinación pericial de un espacio. Pues bien, aun cuando hoy continúen los avances en la materia, especialmente lograr que los programas tengan una mayor solidez argumentativa a través de una actividad que llaman los expertos argument design, y lograr también un mejor sentido común de la máquina, sé que suena raro, a través de otra actividad que ellos denominan background. El background, eso que nosotros hacemos diariamente, de adquirimiento conocimiento con nuestras propias experiencias y utilizarlas en futuras, bueno, estas máquinas también lo hacen.
estas máquinas, al tomar una decisión a partir de una base de datos con la que ya cuentan, se alimentan, se retroalimentan de esta misma decisión tomada o adoptada y es utilizada posteriormente como background de la siguiente. Bueno, resulta un poco entonces paradójico cuestionar la fiabilidad de los argumentos jurídicos realizados por las máquinas cuando nosotros sabemos que nuestros propios razonamientos por naturaleza son falibles. Sobre eso, un reconocido autor británico llamado Richard Susskind, promotor, entre otros, de la justicia automatizada, afirmó lo siguiente, y abro comillas: ¿no sería mejor, en la mayoría de estos casos, que fueran decididos por sistemas predictivos opacos que reproducirían fielmente decisiones consistentes con las de los jueces pretéritos, aún incluso con algún sesgo, antes que dejar a las partes esperando una decisión judicial que nunca llegará? Bueno, no obstante, existen también espacios de razonamiento jurídico que parecen estar muy lejos del alcance de la inteligencia artificial. No todos son malas noticias para nosotros. Tal es el caso de la evaluación de conceptos subjetivos, donde, por ejemplo, especialmente, diría yo, el todo, elementos sobre los que en la práctica pone de manifiesto la inherente dificultad para probar, digamos, en mayor medida se logra a través de construcción indiciaria, pero es difícil su prueba, lo que lleva a preguntarse cómo puede enseñarse a un programa a identificar la consciente voluntad de llevar a cabo una acción final. ¿Cómo puede realizarse un aprendizaje o cómo puede estimularse un aprendizaje en una máquina si para nosotros mismos no es claro todavía ni el concepto ni su realización en la práctica? Bueno, esta pregunta no es ajena al desarrollo de la inteligencia artificial, que ya cuenta con ejemplos de programas ideados para identificar emociones, de una parte, y estados de ánimo, que son utilizados principalmente en el tratamiento de pacientes en los sistemas de salud del país que cuentan con estas herramientas. Sin embargo, la identificación, por ejemplo, el estado de ánimo, dista ostensiblemente del razonamiento deductivo sobre la intencionalidad, ¿cierto? La intencionalidad implica, cuando menos, la determinación de un objetivo perseguido, el propósito o fin, y la utilización instrumental del medio en el que se encuentra, es decir, los medios, y cuya relación, por supuesto, no conlleva inequívocamente a la identificación de su intención. Es decir, aun cuando tengamos un posible fin y unos posibles medios, nunca va a ser del todo claro que ese fin estaba efectivamente relacionado con los medios. Es el típico caso que tenemos en cualquier caso judicial, donde necesitamos probar que en efecto la acción se realizó con la intención de obtener ese resultado. Imaginemos el caso de un juez, por ejemplo, que profiere decisiones en contra de la ley. Desde el punto de vista penal, resulta necesario probar que el propósito de sus decisiones es desconocer las disposiciones que regulan el caso o las pruebas que se produjeron en el mismo para resolver sin imparcialidad, para que de esta manera se cometa el delito de prevaricato o prevaricación, como llaman nosotros. El propósito de este juez se encuentra claramente en el fuero interno del funcionario. Pero si el propósito es efectivamente desobedecer los mandatos de derecho, su intencionalidad se externalizará en una o varias acciones concretas, que por la naturaleza de las funciones será la argumentación, digamos, la argumentación, la forma en que se argumenta su decisión, la que dará apariencia de legalidad a la providencia. Entonces, ¿cómo distinguir la argumentación corrupta de favorecer injustamente a una de las partes y aquella argumentación sofística pero desinteresada? Volvamos a ver. Y atención. Una jugada cuya relevancia radica en la intención de cometer una falta, como aquellos mencionados en la regla 12.1, considero un buen ejemplo para este caso. La regla 12.1
no puede ser resuelta como se resolvió la situación que me mencioné al iniciar esta intervención, la del equipo de fútbol. La regla 12.1, digamos, tiene una aplicabilidad mucho más difícil porque trae elementos de intencionalidad a la infracción. En este caso, un buen ejemplo es la jugada que derivó en el penal por falta cometida en contra de Julián Álvarez durante el partido entre Argentina y Croacia el pasado 13 de diciembre. Muchas personas, dentro de las que se encuentra el arquero español Iker Casillas, afirmaron que no era falta, pues para el arquero era imposible quitarse, ¿cierto? Y no chocar al delantero argentino. Sin embargo, la mencionada regla 12.1 describe como falta sancionable con tiro directo la obstaculización, gracias, a un adversario mediante el contacto físico cuando ésta sea producto de la imprudencia, de la temeridad o de la fuerza excesiva. En nuestro ejemplo, la acción se enmarca en temeridad, aunque puede oscilar con la imprudencia. ¿Cómo puede entonces juzgarse que el portero fue indiferente al daño que pudo causar con su acción? Y con esto ya termino. Esta jugada en concreto no fue objeto de revisión por el VAR, lo que indica que el VAR no hizo sugerencia al árbitro o el árbitro simplemente consideró que la jugada no era dudosa. De su observación, logró concluir, pues como explicaba ahorita, claramente establecida por su propia experiencia, su conocimiento puntual, pero le permitió concluir que el portero efectivamente obstaculizó al delantero de manera temeraria o imprudente, y esa conclusión que yo comparto fue penal. Menos mal. Menos mal. Estás en Argentina, está claro. Por si acaso. Por las dudas. Sí. De la seguridad. Gracias. Bueno, desde mi perspectiva también coincido, fue penal, pero es claro que la valoración de un elemento semejante corresponde en términos generales a un complejo razonamiento en el que la experiencia tiene una relevancia relativa, difícil de establecer qué valor tiene, en tanto la manifestación o exteriorización de la voluntad, el propósito perseguido, corresponde a una estimación intersubjetiva, la valoración del propio sujeto, en el que la intervención de la inteligencia artificial parece prima fácil, no conveniente. Bueno, eso es todo y les dejo planteadas mis preguntas. Muchas gracias. Tem uma vantagem também, atuar para isso, basicamente, alguma exposição doutora Carolina Graffelini, é isso? Graffelini. E quem vai apresentar é o colega mesmo que é o Francisco Carvalho, do Paraná. Doutora Carolina Graffelini. Muy buenas noches. Me toca presentar a Carolina Graffelini. Ella es abogada de esta casa, mención de honor, doctoranda en sus etapas finales, asesora legal en la Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, profesora de esta casa. De Nación es importante, no. Acá tenemos un sistema federal. Es profesora de esta casa, profesora en la Universidad de Palermo, en la Universidad de Loma de Zamora, en la Universidad Abierta Interamericana, y, como el título de su exposición lo menciona, especialista en la fertilidad. Así que dejo con Carolina y seguramente será una maravillosa exposición. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Para mí poder estar compartiendo este maravilloso ciclo dialogando desde el sur, bueno, compartiendo también este espacio tan maravilloso que es nuestra querida casa de los estudios.
Bueno, como adelantó el colega aquí presente, voy a hablar de identidad de género en Argentina. Escaso tiempo atrás, el sentido común político y jurídico imponía un intolerable paternalismo hacia quienes transitasen experiencias corporales y genéricas. De tal modo, el diagnóstico diferencial configuraba era un manual que al final su prueba ineludible. Los derechos reproductivos de las personas trans no existían, sus derechos sexuales tampoco, y la posibilidad misma de ser nombradas, o nombradas, se hallaba subordinada por su capacidad de solicitar la máxima versión compartida del diputado del tribunal que le tocara el suelo. Y sin embargo, apenas impugnaron y más tarde, la sanción de la ley 6743 de identidad de género da cuenta de que el sentido común ha sido otro desde entonces. Resultó constructivo, cierto, requirió de buenos líneas de activismo, cientos de entrevistas de las reuniones, mucha carne expuesta a la pericia, al juicio, al evidente estilo del expediente. Imperdonablemente demasiadas mujeres. Se requirió, perdón, un sinfín de los debates donde todo y sin embargo, hay un momento. Es indispensable que el género para los derechos personales se articula finalmente como derechos humanos. Y fue justamente el nombre de los derechos humanos que me fascinó en un conjunto en reconocer que la historia del reconocimiento la universidad la presentada en el mes de marzo del año 2012 con un reconocimiento de identidad del símbolo judicial trasladado en denuncia. Y a cambio de ni de cirugía, ni de pericia legal, ni de procesos judiciales, ni de estabilidad, ni de exhibición de un comité de expertos, ni de disciplina humana. Pura y exclusivamente reconocida. Por anterioridad, la materia relativa a la identidad había resultado tradicionalmente emplazada dentro del dominio de los datos, y más específicamente dentro de los territorios de los actores comunitarios. Estos efectos inmediatos de la legislación psicomédico-jurídica de las cuestiones concernientes a la identidad de género habían sido la constitución normativa de las personas trans como individuos por definición heterónomos. Todos que desde el principio habían sido conceptualizados por un vínculo fundacional de diagnóstico, vale decir como transformados. De manera previa a la entrada en vigencia de la ley de identidad de género, quienes pugnaban por el derecho a acceder al reconocimiento estatal de la identidad de género mediante la comunicación, mediante la identificación digital, y por el derecho a acceder a modificaciones corporales de identidad de género, debían acreditar la previa observación de la serie de requisitos. Tales requisitos en la el derecho a reconocimiento estatal de género con la obligación de alterar el cuerpo sexual por vía de procedimientos quirúrgicos, tratamientos hormonales y mecanismos prostéticos capaces de garantizar mediante el cumplimiento de 3 verdades encarnadas. Capaces de garantizar acá el Tribunal Interviniente el cumplimiento de 3 verdades encarnadas. Una apariencia corporal lo más semejante posible al género deseado, conceptualizado en sus términos más estereotipados y normativos, esterilidad e irreversibilidad. La vigilancia judicial a propósito de la rigurosa observancia de estos recaudos comprendía el ejercicio de prácticas institucionalizadas como la minuciosa comprobación judicial de identidad de género por medio de entrevistas, exámenes médicos, así como observaciones psicológicas y psiquiátricas traducidas en un diagnóstico diferencial. Disforia de género, transexualismo verdadero, entre otras expresiones. Mediante tal sistema, estas personas cuyas vivencias corporales y genéricas se enmarcaban dentro de la esfera de la diversidad, eran constituidas de una manera autoperturbadora como sujetos de una ciudadanía sexual y reproductiva notablemente menguada. A pesar de que hasta marzo del año 2012 nuestro país no disponía de un plexo legal que consagrase el derecho a la identidad de género,
otros instrumentos normativos revestían significativa relevancia a la hora del acceso, tanto el reconocimiento estatal de la identidad de género como alteraciones corporales vinculadas a la ejecución de género. El repertorio de todo dispositivo comprendía, entre otros, el inciso cuarto del artículo 19 de la ley 77.132 de la medicina y los artículos 17 y concordantes de la ley 18.248 del nombre de las personas. Interín, el derecho a acceder a modificaciones corporales asociadas con la identidad de género y con el propio deseo de corporizarla, seguirá obstruido por los cuartos no solo por la renuncia judicial a conferir la autorización requerida de nada de su discusión dentro del dominio de la legalidad, sino por la ausencia de profesionales idóneos a tales fines. Efecto inmediato de las circunstancias de que tales procedimientos hubiesen estado vedados durante sucesivas décadas. El estricto acceso restringido o negado de manifestaciones corporales solicitadas tiene en la práctica unas repercusiones en la situación sanitaria de múltiples personas trans de nuestro país. En primer término, conlleva una incesante migración clínica hacia países en los cuales el acceso a estas modificaciones corporales era legal. Chile se decía al respecto, por supuesto, para el tema. Esa migración se hacía inevitablemente, se son inevitablemente condicionadas por condiciones materiales de posibilidad y alargaban sus propias dificultades al interior de la profesión. En segundo término, comportaba el recurso igualmente incesante al mercado clandestino de cirugía y ordenadores, así como la escasa disponibilidad de otras técnicas de alteración corporal, por ejemplo, la aplicación de siliconas. Los restantes mecanismos de modificación corporal conjugarían sustancialmente a configurar el acceso a tratamientos de reducción del daño como una urgencia sanitaria de género en nuestro país. De regreso en el año 2012, es preciso subrayar que el texto de la Ley de Identidad de Género recopiló los aportes de 4 proyectos legislativos que en la materia habían oportunamente alcanzado el trabajo parlamentario. El mencionado texto normativo considera las principales preocupaciones que la activismo vernáculo debían manifestar. El acceso pleno, despatologizado y desjudicializado al reconocimiento de la identidad de género sin exigencia de requisitos incompatibles con los derechos humanos, y con el derecho igualmente pleno de acceso a la salud, quedando lógicamente comprendida la salud transicional. El conglomerado de estos principios tendrán la ley 2743 de identidad de género resulta radicalmente diverso de aquel andamiaje jurídico normativo al que hacíamos referencia antes. La computación se advierte, por ejemplo, al colocar en conjuntivo las disposiciones contenidas en los artículos primero, segundo, tercero, cuarto, 5, 6, 11, 12 y 13 de la ley de identidad de género. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo primero reconoce a toda persona el derecho al reconocimiento de su identidad de género, posar por toda persona el derecho a la identidad de género, así como los derechos al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género y a ser tratada de conformidad con la identidad de género percibida. El artículo 2 define la identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona naciente. El 3 establece que toda persona podrá solicitar la rectificación registral del sexo, del pronombre y de la imagen cuando no coincidan con su identidad de género. El artículo 4 prevé que las condiciones indispensables a los fines del acceso al trámite de rectificación registral del sexo, pronombre y imagen de la persona, entre los cuales se encuentra el haber alcanzado la edad de 18 años. Pero vimos a continuación que el artículo 5 en lo que refiere, digamos, a las personas minoritarias, modifica considerablemente los conceptos en términos de acceso o de reconocimiento estatal del derecho a la identidad de género. Los artículos, ¿y por qué? Porque el artículo 5 ha interpretado, ¿sí?, en concordancia con el Código Civil Comercial, que entró en vigencia en el año 2015, y con la resolución 6515, que es una resolución dictada por la Secretaría de Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación. Que de este plexo normativo, de este conglomerado de normas, surge o impone este conglomerado de normas que encuentra aventura en torno al artículo 5 de la identidad de género, en el sentido de que las personas que han alcanzado 17 años
vale decir, los grandes adolescentes, por arreglo a la terminología introducida por el artículo 25 del Código Civil Comercial, se hacen en condiciones de ejercer por sí mismas el derecho a solicitar la rectificación registral del sexo, entre nombre y de la imagen, que en los artículos 3 y 4 concordantes de la ley de identidad de género. De así que las personas adolescentes, vale decir aquellas que quedan comprendidas dentro de la franja etaria que va de los 13 a los 17 años de edad, podrán peticionar la aludida de rectificación del sexo, del nombre de la imagen, mediante su solo nombre. Con niñas, niñas y niños, es decir, con aquellas personas que no han alcanzado la edad de 13 años. Las niñas, niños y niñas podrán solicitar con la necesidad de uno de sus representantes legales, guardadores, allegados, referentes afectivos o cualquier otra persona que ejerza formalmente el control de la rectificación registral del sexo, prenombre e imagen en los términos de la ley de identidad de género. Esto de conformidad con los artículos 24, 26, 631 del Código Civil Comercial de la Nación y también con los términos empleados por la resolución 65 del 2015 del Ministerio de Salud de la Nación. Muy bien. Los parámetros, en el caso de niñas, niños y niñas, los parámetros interpretativos a considerar en las cuestiones vinculadas con el acceso a la identidad de género de estas personas, ¿sí? Que se hayan convertidas dentro de la franja que va del nacimiento hasta los 12 años. Los principios interpretativos a considerar son el interés superior, la autonomía progresiva, ponderar la autonomía superior, el grado más es el derecho fue escuchada por funcionarios que su opinión sea tenida particularmente en cuenta en asuntos que son ciudadanos, etc. Por añadidura al artículo 6 de la ley de identidad de género, proclama la judicialización del campo directo en Argentina, así como el principio de confidencialidad del último reiterado en la artículo 9 de la Constitución. El 11 se consagra la regulación del derecho al libre desarrollo de la persona e introduce precisamente modificaciones trascendentales en lo que respecta a la situación sanitaria de las personas trans de nuestro país, proclamando los principios de desjudicialización y despatologización y poniendo especial énfasis en el consentimiento informado de la persona. El 12 consagra el derecho al trato digno de aquellas personas que utilicen un nombre de pila diverso de aquel consignado en su documento nacional de identidad, y el 13 dispone que toda regla de la reglamentación o procedimiento deberá respetar el derecho humano a la identidad de género de las personas y que ninguna norma de la reglamentación o procedimiento podrá limitar o restringir el mismo. Un recorrido por aquellas normas postulados que revisten en nuestro sentir, capital importancia en términos del ejercicio del derecho a la identidad de género, nos conduce a la formulación de interrogantes raíces tanto históricas como jurídico-normativas. Posible la entrada en vigor de la ley de identidad de género en un contexto dominado por el integral y tutela estatal alrededor del reconocimiento integral de la ley. ¿De qué modo se tornó esto posible si no normativamente el respeto por los derechos sexuales y reproductivos vinculados indisolublemente al desarrollo reconocido? ¿De qué forma principios tales como la despenalización y la desjudicialización de la identidad de género en nuestro país resultaron estampados en el núcleo axiológico de la ley de identidad de género? ¿Y cómo fue posible finalmente que niñas, niñas y adolescentes devieran sujetos de tales derechos? A principios de la década del 2000, no básicamente sujetos de carácter tanto sociopolítico como jurídico-normativo, cuyo ámbito permitirá el emplazamiento de la ley de identidad de género en el marco de un proceso histórico más amplio. Ese mismo proceso que la tomó asequible, pese a su ostensible incongruencia con aquellos tradicionalmente hegemónicos saberes institucionalizados en torno a la identidad de género. Pero es menester escribir el caso de una joven oriunda de la ciudad cordobesa de Villa Dolores, que representada por sus progenitores se presentó ante la justicia provincial a los efectos de obtener el reconocimiento estatal de su identidad de género mediante el acceso a la verificación registral de su pronombre y sexo como modificaciones corporales asociadas a su sexo. Ahora, en el enfoque del caso del escrito de inicio, ¿sí? Y a lo largo de las anteriores administraciones judiciales se inscribió dentro de un paradigma excesivamente patologizante, y sin perjuicio de la irracional prolongación del proceso judicial, un aspecto significativo de la identidad de género como asunto jurídico se instalaría profundamente en los debates venideros.
La circunstancia de que el acceso simultáneo o al reconocimiento legal y a los mecanismos biotecnológicos de modificación corporal debían ser también ponderados a la luz de la diversidad etaria y particularmente de los derechos de infantes y adolescentes. En segundo lugar, también puntualizar que hacia el final del año 2006 y tras un extenso derrotero judicial, nuestro máximo tribunal emitió pronunciamiento a favor de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, ALITS, cuya personería jurídica había sido denegada en sede administrativa como judicial, con sustento en que su objeto se oponía a la noción de bien común. Crucial de tal victoria tuvo dado por la previsión partidaria de uno de los más controvertidos fines de la Convención: el derecho a contender por el reconocimiento social y jurídico del travestismo como una auténtica identidad. En tercer lugar, desde mediados de la década del 20 ha sucedido la aprobación de un repertorio de ordenanzas y resoluciones, en virtud de las cuales se garantiza el reconocimiento de la identidad de género en los ámbitos o en el ámbito de los sistemas públicos de salud y educación, así como en el contexto de diversas instancias administrativas. Dichas medidas han sido implementadas en diversas provincias, municipios y universidades. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba se convirtió en el mes de noviembre del año 2011 en la primera casa de altos estudios del país en aprobar una ordenanza integral sobre el derecho a la identidad. En cuarto lugar, durante el transcurso de la década de 2000, se registraron algunos presentes judiciales que daban cuenta de desplazamientos críticos en el seno mismo de la interpretación jurídica en torno al derecho a la identidad. Ciertamente un veredicto dictado, fecha 10 de abril de 2008 por el magistrado madrileño Pedro Fogo, fue públicamente celebrado como la primera sentencia judicial que había consagrado el derecho a la identidad de género sin que hubiese resultado previamente necesaria la acreditación de la ejecución de una intervención quirúrgica de cambio de sexo. El legislatorio concernido no notaba variación sustancial alguna en punto a sus argumentos. Sin embargo, la conmoción mediática que causó contribuyó enérgicamente a introducir una línea radical en el sentido común jurídico normativo. En última instancia, se había tomado posible acceder al reconocimiento estatal de la identidad de género sin haber precedentemente satisfecho el categórico imperativo jurídico. En este lugar, el veredicto judicial emitido en el año 2011 por Florencia de Madrid y su impacto igualmente mediático instauraron de manera definitiva la numerosa lógica impregnativa del reconocimiento estatal de la identidad de género en la Argentina. Por lo tanto, un hombre trans se obtuvo en el año 2011 un decisorio similar, con arreglo al cual se le aseguró a través del reconocimiento estatal de la identidad de género no percibida las alteraciones corporales solicitadas y el acceso a ambos derechos mediante disposiciones compatibles con sus derechos sexuales y reproductivos. En sexto lugar, el gobierno de Santa Fe proclamó en el 10 de junio del año 2011 el derecho de una mujer trans a acceder al reconocimiento de su identidad de género. Tal crítica medida sometía vigorosamente controversia la judicialización, hasta entonces obligatoria, de la adecuación registral y corporal a la identidad de género. Por último, es imprescindible destacar que a partir del año 2005 se produjeron diversas iniciativas legislativas en torno a la identidad de género, las cuales recogían de modo visible las reivindicaciones históricas del movimiento político nacional. Solo cuatro de tales propuestas legislativas obtuvieron el estado parlamentario hacia el año 2011, sentando las bases sobre las que se redactaría el proyecto posteriormente sancionado por el Congreso. Muchas gracias.